Continuamos con nuestra lectura del libro del profeta Samuel, segundo libro del Samuel, capítulo 18. David pasó revista a sus tropas, puso al frente jefes de 1000 y jefes de 100, dividió las tropas en 3 cuerpos, uno lo puso bajo el mando de Joab, otro bajo el de Abisaí, hijo de Zeruya, hermano de Joab, y el tercero bajo el mando de Itai de Gat. Entonces el rey dijo a sus tropas: yo también voy a salir con ustedes a la batalla. Y ellos le respondieron: no está bien que tú salgas con nosotros, es mejor que tú te quedes aquí. Y entonces les dijo: está bien, solamente les pido que me respeten la vida del joven Absalón, su hijo, ¿verdad? Pues se encontraron en la batalla y Absalón se enfrentó a los soldados de David. Y en el versículo 9 dice que Absalón casualmente se encontró frente a los hombres de David. Iba montado en un mulo, y al pasar el mulo por debajo del ramaje denso de una gran encina, la cabeza de Absalón se enredó en ella. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que montaba siguió su camino, un hombre lo vio y fue a comunicárselo a Joab. He visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al que le dio la noticia: ¿lo has visto? ¿Por qué no lo mataste ahí mismo y lo dejaste tendido en la tierra? Yo habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Y Joab le contestó: no, yo no voy a hacer eso con el hijo del rey. Dice: bueno, yo no voy a hablar contigo. Y entonces dice que tomó entonces a tres dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón, que todavía respiraba, colgado del árbol. Después 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo golpearon y lo mataron. Así terminó la rebelión de Absalón, hijo de David. Total que aquí yo voy a darle la noticia: no vayas, no, si voy. Y bueno, finalmente quiere ir a dar la noticia. Y al dar la noticia, pues obviamente David se queda confundido. Aquí no hay nada de respuesta todavía, va a ser en el capítulo siguiente. Pero bueno, pues la justicia de Dios ahí está. Al final de cuentas, Absalón en su soberbia, en su orgullo, en su falta de respetar a su papá, quiere ir por encima de la voluntad de Dios. Es el rey, su papá es el rey, y se le revela y termina él muerto de esta manera. El Salmo 113 dice: alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, ahora y por siempre sin fin. Desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El libro de San Juan, capítulo 4, versículo 31, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Decían los discípulos entre sí: pero es que ¿quién le ha traído a alguien de comer? Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Siempre es importante tener en mente esas palabras de Jesús, ¿verdad? Es decir, no quiere decir Jesús que no tienen que comer, que no tenemos que comer, que los discípulos no comieran, sino que lo más importante es hacer la voluntad del que nos envía, ¿verdad? Nosotros como discípulos del Señor, la voluntad es que de Dios es que tengamos siempre en un lugar muy importante una escala de prioridades. Siempre Jesús nos orienta en esto. Porque nosotros no es que no hagamos las obras de Dios, no es que no hagamos las cosas de Dios, pero a veces las hacemos cuando creemos o como queremos. Y simplemente Dios nos quiere poner en nuestro corazón que lo más importante es alimentarse de la voluntad de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Qué hermosas palabras, qué difícil es hay veces cumplirlo, pero esa es nuestra lucha, ¿verdad? Y luego en el versículo 37 dice: pues en esto es verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro es el que ciega.
Yo los envío a cegar lo que ustedes no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes se han aprovechado de su esfuerzo. Es parte de... No quiere decir que seamos malos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros padres nos mandó a cosechar lo que no sembramos, ¿cierto? Entonces siempre, y nosotros tenemos que sembrar a nuestros hijos lo que ellos no, lo que ellos van a cosechar, no lo sembraron. Y esa es la vida en realidad. La obra de Dios consiste en que todos trabajemos unidos, ¿verdad? Y ahí sigue él en el pozo de Jacob, cerca de Samaria. No ha terminado el escenario con la mujer samaritana que le dijo que enviara, que fuera a buscar a su marido, y ella dice, pues no tengo marido. Y Jesús le dice, pues dice la verdad, es que empezó el proceso de la conversión de esta mujer, y finalmente dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba y le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación, y le decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Esto es algo muy importante en la vida de nosotros. Nosotros siempre estamos queriendo decirles a los hijos duro y duro y duro y duro. Obviamente que la fe y la palabra de Dios se tiene que predicar y hay que entrar por el oído. Dice San Pablo que el que no es el que no escucha es porque no hay quien lo envió para que él escuchara. Y si no hay alguien que envía, entonces ¿cómo va a suceder la obra de Dios? Si nosotros no nos ponemos a hablar de Dios, si nosotros no enseñamos, pero también es importante que cada uno de nosotros les motivemos a las personas que están cerca de nosotros a que ellos mismos abran la palabra de Dios, y entonces por ellos mismos escuchen lo que Dios quiere. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros preparamos el camino, ¿verdad? Siempre es importante que nuestro trabajo es la preparación del camino para que llegue Jesús, como él mismo les enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Entonces nosotros ya creemos, ya lo que tú nos dijiste estuvo bien, pero ahora nosotros creemos porque nosotros lo hemos oído y nosotros sabemos que Él es el Salvador del mundo. Eso es lo que dice la palabra de San Juan. Entonces, es lo mismo que nos sucede a nosotros. Vamos en un retiro y es hermosa la predicación de la mujer, del hombre, laicos, de la religiosa, del religioso, del sacerdote, del obispo, del diácono. Es hermoso. Nos ayuda, nos motiva, nos ilumina, nos impulsa a hacer cosas y hacer la voluntad de Dios. Pero tiene que llegar un momento en que tú agarres la palabra de Dios y tú te pongas a leerla. Entonces ya después vas a decir, no, yo ya no necesito que el diácono venga y me dé otra clase. Yo ya sé que Jesús es mi Salvador y en Él voy a confiar. No quiere decir que no vayas a retiros, no quiere decir que no vayas a misa, no quiere decir que no pongas atención, sino que ya vas a ir en una experiencia personal, ¿verdad? Dice, después de 2 días se marchó de ahí a Galilea, Jesús su caminar, ¿verdad? Es un eterno caminante, ¿verdad? Qué hermosos son los pies del siervo, ¿verdad? Que va caminando, ¿verdad? Y así es nuestro trabajo, vamos a un lugar, a otro lugar, sembrando la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Y dice que se le encontró un funcionario real. Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Y Jesús le contestó, vete, tu hijo está vivo. Eso es todo. Y aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? La fe de una persona. Y entonces cuando él bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y dijo, ya está curado tu hijo. ¿A qué horas? Y a tal hora. Oh, es la hora en que él me dijo que estaba curado. Más creyó, se fortalece la fe de la persona. Es el segundo signo según San Juan, ¿verdad? El primer signo, el vino, el agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? En el capítulo 2 de San Juan, ¿verdad? Y ahora este es el otro signo. Y luego aquí viene otra experiencia, este es en Jerusalén, ¿verdad?
Dice que en el capítulo 5, versículo 2 dice, hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba ahí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres curarte? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua mientras voy bajo otro antes que yo. Sabemos que, según la fe de ellos, cuando se movía la agua de la piscina es que venían el ángel a removerla y entonces bajaban y había sanación en las personas. Pero este hombre se arrastraba y cuando se oía la voz de que la piscina se está moviendo, había ciegos, paralíticos, cojos, tanta gente enferma ahí. Entonces él ya no alcanzaba, nadie lo llevaba. Eran tantos los enfermos, dice tantos enfermos que hay en el mundo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Aquel día era sábado. Entonces los judíos dijo, el sábado no es lícito llevar la camilla. Y él le respondió, el que me ha curado es el que me dijo, toma tu camilla y anda. Y yo lo obedecí. ¿Y quién es ese hombre? Y empieza la interrogación, ¿verdad? Después de esto lo encontró Jesús en el templo en el versículo 14 y dice, mira, estás curado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Bueno, quiero nada más hacer un paréntesis en este pasaje también. Capítulo 5, versículo 14. Aquí nos dice Jesús que es muy posible que este hombre estaba enfermo por pecar. Dice, mira, estás curado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Y eso hay veces las enfermedades son producto del pecado. Eso es real en nuestra vida. Tenemos que atender, ¿verdad? Entonces dice que los judíos querían matarlo. Y aquí les quiero dejar que lean con mucha atención, con mucho amor, con mucha discernimiento, que vayan ahí al Santísimo, estén ahí solos, desde el versículo 19 hasta el versículo 29, ¿verdad? Es muy profundo lo que usa San Juan. Acuérdense que es el que se recarga en el corazón de Jesús a su hombro y es nuestro teólogo, ¿verdad? El discípulo, el apóstol teólogo, ¿verdad? En verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no viene juicio para él. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.